Así se ve en computadora que cuando estoy agrandando, mira, agrandando, achicando. Hola amigos, ¿a ustedes también pasaba esto? Que cuando quieres reparar algo pequeño donde no se ve bien, tenés que usar o esta lupa, que la verdad a mí no me gusta para nada esta lupa, o esta lupa. Esta puedes apuntar mucho mejor, pero por lo menos tenés mano ocupada siempre y no es tan cómodo reparar, soldar, por ejemplo, algún componente de placa madre o cualquier otra cosa, pero bueno, algo pequeño. Ahora voy a mostrar cómo se puede resolver esto en casa directamente, pero con muy poco gasto, casi con nada, porque todos tenemos un teléfono y algunas computadoras. Voy a mostrar cómo hacemos un microscopio para reparaciones pequeños. Para esto hay que instalar algunos programas. Vamos al Google Play e instalamos Iridium Webcam. Es una programita pequeña que se instala en teléfono y se puede usar tu celular. Principalmente es para que usar celular como webcam para tu computadora, para alguna videoconferencia, para hacer un directo, por ejemplo, en YouTube o algo desde computadora. Y si tenés webcam con poca calidad, puedes usar tu teléfono. Pero nosotros vamos a usar esta programita para reparaciones. El próximo paso que tenemos que entrar en algún navegador, por ejemplo, bueno, Chrome, cualquiera que usted, y buscamos este programa, pero para Windows, para instalar también en computadora. Escribimos Iridium, Iridium Webcam. Y entramos acá en Iridium Webcam, primer link que aparece en computadora. Y acá podemos elegir esto, Webcam for Windows. Esto que voy a descargar ahora e instalar en mi computadora. Entonces descargamos alguna carpeta, por ejemplo descargas. Arrancamos instalación de programa. Acá aceptamos. Licencia, next, número de cámaras una, por ejemplo, dejo porque voy a usar un celular nada más. Instalar. Ahí se terminó el programa. Y nos quedó un icono en pantalla para arrancar este programa. Vamos, arrancamos este programa acá. Esto se puede usar o por cable o directamente por Wi-Fi. Si tu celular está conectado directamente a Wi-Fi, mismo Wi-Fi que está usando computadora, entonces puedes usar por Wi-Fi también. En mi teléfono yo ya esto tengo instalado. Por eso arrancamos esto y esperamos que conecta por internet mi celular. Ahí ya conectó. Ya podemos ver que en pantalla apareció misma imagen que estoy apuntando. Bueno, nos falta buscar un soporte y usar. Vamos a conectar con un soporte. Yo voy a usar este soporte y ahora mira. Se ve perfecto, puedes mover soporte como quieres, pero bueno, voy a agrandar en pantalla. Acá se agrandó bien en pantalla, entonces puedo ver. Bueno, ajustamos para que no se mueve. Pero ya otra cosa, cada uno usa soporte que tiene en casa que puede montar. Pero mira qué microscopio tenemos. Y aparte de esto podemos agrandar tocando acá el teléfono. Se puede agrandar imagen y ver perfectamente todo que tenemos en placa madre para reparar. A ver, voy a poner así para que pueda leer mejor. Y tiene autofocus. También es buenísimo porque también tiene autofocus y puedes ver todo. Puedo leer todo. Mira. Ahí tenés tu microscopio casero, barato, porque cada uno ya tiene un teléfono, alguno viejo o el mismo teléfono que estás usando, y arrancas esta programita solo cuando, a ver, ¿qué más puedo agrandar? Mira,
¿Cómo le parece este microscopio para reparaciones? A mí parece buenísima idea, por eso recomiendo para usar. Chao y hasta el próximo vídeo. No olvidamos suscribirse al canal para ver más trucos sobre reparaciones, sobre seguridad de internet, de sus programas. Así se ve en computadora que cuando estoy agrandando, mira, agrandando, achicando, en teléfono, en pantalla, se puede agrandar buenísimo. Y después con autofocus y todo, se puede mejorar todavía calidad de